Buenos días equipo, soy Ángela, estoy aquí con mi clavel de chulapa. Espero que hayáis pasado un buen San Isidro a pesar de que haya sido en casa y que os hayáis bailado un chotis a mi salud. Os traigo un nuevo taller más educativo en línea con los que hemos empezado las semanas anteriores, que vamos a hablar de un proceso que creo que es muy interesante porque os afecta a muchos de vosotros. Y está muy relacionado con el ejercicio y con el cerebro, los dos temas que siempre solemos conjuntar en este taller. Ese proceso del que voy a hablaros es el dolor. Vamos a conocer un poquito por qué es tan importante el cerebro para el dolor, cosa de la que no somos conscientes, y qué cosas podemos hacer para mejorar el dolor y por lo tanto poder practicar más actividad física. Bueno, bien, muchos estaréis pensando cuando habéis escuchado la introducción: ¿y qué me va a contar esta niña del dolor? Anda, que no me duelen a mí cosas, la rodilla, la espalda, el brazo, el hombro... Vale, pero ¿qué sabemos del dolor que sentimos a nivel interno, ¿no? Y más una explicación científica del dolor. ¿Qué es el dolor? Lo primero que quiero que sepáis es que existen dos tipos de dolor: el dolor agudo y el dolor crónico, ¿no? El dolor agudo es ese que sentimos como reacción, ¿no? Un mecanismo de alarma y de defensa que realmente nos ayuda a sobrevivir. Es, por ejemplo, vas a sacar la bandeja del horno sin un paño, ¿no? Y te quemas, ¿vale? Entonces duele y te sobresaltas, quitas la mano, ¿no? Te ayuda en el mecanismo de supervivencia. Este sería el dolor agudo, ¿vale? Y luego está el dolor crónico, que es más complejo, que explicaremos después. Muy bien, ¿qué pasa con el dolor agudo? Que hay una creencia bastante, yo creo, generalizada, ¿no? Que es, me duele algo, vamos a decir, por ejemplo, la rodilla, me duele la rodilla porque me he hecho daño. Es decir, si me duele es porque hay un daño en el tejido. Y esto se ha demostrado ya desde hace unos años que es falso. Es decir, que sintamos dolor no quiere decir que obligatoriamente haya un daño muscular o de algún tejido óseo, del cartílago, del ligamento, ¿vale? ¿Por qué? Porque el dolor realmente es mucho más complejo. Es una experiencia emocional, sensorial, desagradable, ¿no? Que puede ser real o potencial. ¿Esto qué quiere decir? Que nos la estamos imaginando. No exactamente, pero lo que tenemos que saber es que el dolor empieza aquí, en nuestro cerebro, en las neuronas motoras. Nosotros tenemos un área del cerebro, ¿vale? Que está aquí arriba, un poquito a la izquierda, que es el área motora, que es donde están un poco las neuronas especializadas en el control del movimiento de las distintas partes del cuerpo. Entonces, para entender realmente el proceso del dolor, tenemos que atender a todo el continuo desde el cerebro hasta la región o el tejido motor, porque los daños no siempre son en el tejido, en la rodilla de la que estábamos hablando, sino que muchas veces son en el cerebro. Entonces, recapitulando, el dolor agudo sería ese dolor automático, vamos a llamarlo así, ¿no? En consecuencia de una acción que nos está dañando, y el dolor crónico que muchos sufrís es el que os voy a explicar ahora. Lo primero que quiero que entendáis es que nuestro cerebro lo que siempre intenta es sobrevivir de la mejor forma posible, gastando los menos recursos posibles, ¿no? Entonces, en nuestro día a día, nuestro cerebro tiene la capacidad de categorizar un montón de situaciones, ¿no? Que se pueden considerar como amenazas, ¿no? Como algo peligroso, y otras que no, que son beneficiosas para nosotros. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos dolor crónico, las adaptaciones que se producen en nuestro cerebro, interpreta como situaciones amenazantes situaciones que realmente no lo son, y por eso se produce dolor. Aquí entra un poco el ciclo de no hago deporte porque me duele la rodilla, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo normal, ¿no? Es que cuando tú tienes una lesión, imaginemos pues que te has roto los ligamentos cruzados de la rodilla, que es una lesión bastante típica, o el menisco, que muchos de vosotros me decís: no tengo menisco, me duele mucho la rodilla, etc.
tú pasas por un proceso, ¿no?, en el que te lesionas, tienes un proceso inflamatorio, se te inmoviliza, etc, etc, te curas, vas al fisio y acabas todo el proceso de rehabilitación. ¿Y qué sucede? Que muchas veces, aunque el fisio te dice y el médico te dice tu rodilla está perfecta, tus tejidos están bien, todo está en su sitio, eres una máquina, pero te sigue doliendo, ¿no? Muchos de vosotros estáis en esta situación porque me lo habéis dicho. ¿Por qué es esto? Porque de nuevo solo estamos pensando en el tejido y nos estamos olvidando del sistema nervioso. Cuando tenemos una lesión, esta produce cambios en las áreas sensoriales, es decir, por las que percibimos, ¿no?, y motoras, por las que hacemos o damos la orden de hacer de nuestro cerebro, y esto afecta al rendimiento motor y a la percepción de dolor. De hecho, se ha demostrado que cuando tienes dolor durante mucho tiempo hay realmente una atrofia cerebral. Esto hace que una vez que se ha dañado este mecanismo, ¿no?, imaginemos el de la rodilla, haga falta muchísimos más recursos mentales. Como ese trocito, vamos a decir, de cerebro está dañado, van a hacer falta muchos más recursos mentales, más concentración, más atención, más esfuerzo cognitivo para realizar bien la acción. De hecho, esto está muy relacionado con la inmovilización. Una cosa de la que nos damos cuenta muchos fisios, muchos entrenadores, como es el caso de los monitores en Enforma, es de que, y más en personas mayores, se peca de inmovilizar demasiado. Cuidado, que no quiero que se tergiversen mis palabras, y no quiero que si un día os hacéis daño, al día siguiente ya estéis haciendo ejercicio, porque yo he dicho que la inmovilización, cuidado. No, ¿vale? Como siempre, todo con pinzas lo cogemos y entendemos la explicación. Se ha demostrado que una inmovilización de 12 horas, vamos a imaginar ya de la rodilla, ¿vale?, ya empieza a producir cambios electrofisiológicos, es decir, en el funcionamiento de las neuronas. ¿Qué pasa? Que con 2 semanas de inmovilización, que no es un periodo demasiado largo, pues por ejemplo un esguince de tobillo, de rodilla leve, ni siquiera grave, o de grado 3, por ejemplo, con una inmovilización de 2 semanas empieza a haber ya cambios neuroestructurales, no en el funcionamiento, sino en la forma, en la estructura de las neuronas, que estos son mucho más difíciles de revertir. Entonces, a pesar de que la inmovilización en un primer momento y durante X tiempo es necesaria, puede producir una mala adaptación, ¿vale? No siempre hay que inmovilizar, y no siempre hay que inmovilizar durante tanto tiempo. Cuando de hecho nuestra rodilla está inmovilizada, o cualquier parte del cuerpo, lo que sucede es que la información de nuestro cerebro está totalmente apagada, la propioceptiva y la nociceptiva, ¿vale?, que son distintos receptores que tenemos de nuestro cerebro. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que, por ejemplo, las neuronas de ese área, ¿no?, que sabemos que hay especializaciones, ¿no?, pues hay unas neuronas para la rodilla, unas para el pie, etc. Aunque, como bien sabéis, todas están conectadas. Entonces, las neuronas especializadas de la rodilla, como hay un apagón y no sienten nada de la rodilla porque está totalmente inmóvil, dicen, bueno, pues es que me aburro, ¿no? Voy a especializarme en el área del pie, en el área del muslo, en el área X, ¿vale? Entonces se va quitando esa especialización que es necesaria para que haya un buen control motor, y la consecuencia de esto es que cuando ya nos hemos curado, que nuestro tejido se ha curado, nuestras neuronas no están a lo que tienen que estar, porque ya se han especializado en el tobillo, en la cadera, y esto hace pues que tengamos pues esa percepción de inestabilidad, de debilidad, pérdida de fuerza, y que nos salgan esos dolores que realmente no se generan en el tejido sino en el cerebro. ¿Por qué? Porque como nos sentimos inseguros, porque como no tenemos la atención suficiente a ese área motora, lo percibimos como una amenaza, y nuestro cerebro va a hacer todo por salvarnos, y es como, quieto, parado, voy a hacer que te duela esto para que no la líes. Todos estos cambios de los que estamos hablando, que se han producido a nivel neuronal, son lo que se llama plasticidad neuronal. En talleres anteriores ya hemos hablado de ella, no sé si os acordáis. Por ejemplo, hemos dicho que el ejercicio
hace que haya plasticidad neuronal y por tanto nuestras neuronas sean más eficaces, ¿no? Y tengamos más recursos cognitivos. ¿Qué pasa? Que la plasticidad neuronal no siempre es buena. En este caso, de hecho, los cambios que se producen realmente están afectando a nuestro rendimiento y a nuestra calidad de vida, por lo que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, ya cuando se rehabilitan de lesiones, pues eso de rodilla, de isquio, etcétera, por ejemplo, los futbolistas, ¿no? Que son, pues por así decirlo, los deportistas más famosos, ya se les está tratando con tecnologías de muy alto nivel, ¿no? Que tienen en cuenta toda la parte neuronal y toda la parte cerebral de la lesión. ¿Qué pasa? Que nosotros no vamos a tener la posibilidad, ¿no? A no ser de que sea en el fisio o con profesionales médicos, de mejorar de esa forma nuestra funcionalidad a nivel cerebral. Pero la parte positiva es que os voy a dar algunas soluciones que sí que se han demostrado que, aunque no sean tan efectivas, son efectivas y que los deportistas de élite también utilizan y que creo que todos vosotros deberéis utilizar. Antes de daros esta mini solución o este mini truco, quiero hablaros de las neuronas espejo, que bastante gente las conoce, pero hay otra gran parte de la población que no. Entonces, como tardo muy poquito, os quería explicar lo que son. Las neuronas espejo o neuronas especulares son un tipo de neuronas que están en la parte de la corteza premotora de nuestro cerebro, ¿no? En lo que es la parte de nuestro cerebro más inteligente, más rápida, más eficaz y más desarrollada, que se activan cuando otro animal o otro ser vivo, en nuestro caso cuando un humano, está haciendo una acción que nosotros podemos realizar. Por ejemplo, si ahora mismo vosotros me veis haciendo este movimiento, las neuronas, vuestras neuronas espejo, van a activar el área motora de vuestro cerebro que se ocupa de mover vuestro brazo derecho para subirlo y bajarlo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Para ayudarnos a que nuestro cerebro deje de percibir como amenazantes situaciones que no lo son. Es decir, nos va a ayudar a mejorar y regular los cambios que ha habido, los cambios negativos que ha habido cuando tenemos una lesión y dolor crónico. Las técnicas que se utilizan para ello son la imaginería motora y la visualización. Sé que puede parecer una tontería, pero una cosa que se suele hacer es, pues, por ejemplo, el deportista no puede hacer, un chute de penalti porque tiene dañada la rodilla, ¿no? Tiene una lesión de rodilla. Pero sí que puede ver imágenes, X imágenes, muchas imágenes, no sé cuántas, no solo determinará el readaptador deportivo, para que sus neuronas espejo despierten a el área motora encargada de mover la rodilla, ¿no? Que se va a implicar en ese gesto técnico de tirar el penalti, y eso va a hacer que no se duerma, por así decirlo, ese área motora. Es como despertarla. Y la imaginería motora, en vez de ver a otra persona realizando la acción o movilizando, es que un mini tiempo de entrenamiento sea imaginario. Es decir, yo voy a imaginarme a mí mismo flexionando la rodilla, estirando la rodilla, abriendo la rodilla, girando la rodilla, imaginar sin moverla. Y esto, de nuevo, va a hacer que los mecanismos cerebrales encargados de mandar las órdenes a la rodilla para moverse no se vean tan dañados, no se vean tan dormidos o aburridos de no recibir ningún estímulo. Entonces, esto es algo que no sé si alguno, de hecho me gustaría que si están hecho algún tratamiento de este tipo, me lo escribáis o lo comentéis, porque es muy interesante, es algo que no podemos hacer. Y de hecho, uno de los grandes problemas que hay en gente mayor que tiene algún dolor crónico es que no puede, si yo por ejemplo a una persona, a alguno de vosotros que suele la rodilla, os digo, imaginaros que estáis subiendo y bajando la rodilla, ¿no? Simplemente ejercicio de subir, bajar, subir, bajar. En la misma imaginación del movimiento, os la imagináis con dolor, ¿vale? Y ahí estáis sesgando totalmente
el trabajo nervioso. Y ahí lo que estáis haciendo es aumentar vuestra percepción imaginaria del dolor, es decir, no esa real, y vais a hacer que vuestro cerebro siga percibiendo cada vez como más amenazantes situaciones que realmente no lo son. Entonces es muy importante que seáis capaces, ¿no?, de disociar y de imaginaros a vosotros mismos realizando X movimientos sin dolor. Eso va a ayudaros un montón, así como visualizaros a vosotros mismos realizando los movimientos que no podéis hacer. Sé que parece una tontería, pero desde el área de la neurociencia está ya muy demostrado. Entonces, como siempre os digo, cerebro y cuerpo están súper conectados, cerebro y ejercicio están súper conectados, y en este nuevo taller hemos aprendido que el ejercicio no es solo beneficioso cuando lo hacemos, sino también cuando lo imaginamos. Así que espero que todos imaginéis un poquito, os imaginéis haciendo ejercicio, haciendo esos movimientos que os duelen, y a ver si vamos mejorando los dolores, que sé que muchos de vosotros los sufrís, y es algo que, bueno, pues que se pasa muy mal, obviamente. Otro aspecto que quiero que tengáis en cuenta es que se ha demostrado que en dolor crónico lo que más influye no es la percepción, o no es algo objetivo científico, sino que son los factores psicosociales, es decir, la positividad de la persona, si es activa, si come bien, si tiene relaciones sociales, etcétera, ¿vale? Todo esto influye mucho en el dolor crónico. Y como he venido comentando hasta ahora, es muy importante que nos preocupemos de tener una buena salud mental, social y física, porque si no, nos desestabilizamos y vamos empeorando, ¿no?, todo nuestro ciclo vital. Así que nada, muchos besitos, espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante. La verdad es que cuando yo empecé a conocer este tema me pareció una pasada. Y nada, nos vemos la semana que viene, a hacer todas las clases de Enforma y a aguantar con resignación y con esperanza, que ya nos queda menos. Besitos.